Un cordial saludo. Bien, como decía, el libro de la Sagrada Escritura que más nos ayuda a reflexionar sobre estos dos puntos que el Catecismo hoy nos propone, el sacrificio de Cristo, o Cristo como aquel que se entrega su vida en sacrificio, es la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es toda una profunda teología, quizás es la reflexión teológica más profunda del Nuevo Testamento sobre el sacrificio redentor de Cristo. El autor de la carta a los Hebreos pues está situando en la perspectiva de lo que era el culto judío, demostrando que todo aquello había sido una figura que alcanzó su eficacia en Jesucristo. Cuando él escribió la carta a los Hebreos, su intención pues era dejar claro la superioridad de la religión cristiana frente a aquel mundo cultual del Antiguo Testamento que tenía lugar en el Templo de Jerusalén, que aparentemente, como el Templo de Jerusalén pues era grandioso y tenía pues un culto exterior pues muy esplendoroso, ¿no? Pues podía parecer que aquel sacerdocio era superior al sacerdocio cristiano, que en la iglesia incipiente, la primitiva comunidad cristiana, pues no tenía externamente ningún templo, digamos que era insignificante comparando con el esplendor del templo judío. Pero teológicamente la carta a los Hebreos quiere decir, por mucho que vosotros no poseáis ese templo, por mucho que vosotros no poseáis ese esplendor externo, el sacerdocio auténtico, eficaz ante Dios, que llega al corazón de Dios, es el de Jesucristo, no es el del culto del Antiguo Testamento. Se habla pues en esta epístola a los Hebreos de Cristo como sacerdote, como sumo sacerdote, cosa, fijaros, que es una novedad, porque no se le había aplicado nunca ese título a Jesús en el Nuevo Testamento, ni Jesús se lo había aplicado a sí mismo, ni tampoco en otras cartas de San Pablo, etcétera, se le aplica el título a Jesús de sacerdote o sumo sacerdote. Hay un montón de textos en los que podríamos hacer referencia a ello, pues tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en lo que toca a Dios. La carta a los Hebreos está llena de la expresión aplicada a Jesucristo de sacerdote o sumo sacerdote. Y para poder aplicarle esa imagen, pues nos colocamos en un nivel superior a lo que era el sacerdocio del Antiguo Testamento. De hecho, entendemos que estamos hablando de un sacerdocio trascendente. Cristo no está ligado al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Él no era de la tribu de Leví, según la orden de Aarón, porque sabéis que el sacerdocio del Antiguo Testamento era un sacerdocio que estaba ligado a la pertenencia a una tribu. Era un sacerdocio pues por herencia, como podríamos llamar hoy en día la monarquía, es decir, que se recibía ese título de familia. Jesús no era de la tribu de Leví, que era la sacerdotal, no, era de la tribu de Judá, ningún miembro de la cual estuvo consagrado al altar. Por lo tanto, es un sacerdote de género único. Y este género, el libro de los Hebreos hace que Jesús se entronque como según el rito de Melquisedec. Eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. ¿A qué se refiere con ello? Pues se refiere a que el sacerdocio de Cristo sobrepasa los límites del judaísmo, porque es que Melquisedec, que aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 14, Melquisedec no era judío. Y si se dice que Jesús es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, es para destacar que su sacerdocio es universal, que incluso es anterior al sacerdocio judaico. Es anterior. Porque cuando aparece Melquisedec en escena todavía ni está formada la tribu de Leví. En ese pasaje de Génesis 14, versículos 18 y siguientes, se menciona la genealogía de Melquisedec, ¿no? Mejor dicho, queda claro que no tiene una genealogía, que ni su nacimiento ni su muerte son conocidos, ¿no? De tal manera que ese personaje aparece como desvinculado de toda raza humana, incluso de la temporalidad de la existencia humana, ¿no? Es decir, es algo anterior al tiempo. El sacerdocio de Cristo no está ligado a
meramente al pueblo judío, sino que es un sacerdocio instituido directamente por Dios para toda la humanidad. Y además en ese pasaje resulta que es Melquisedec se encuentra con Abraham, el primer patriarca del pueblo de Israel, y le bendice a Abraham. Y Abraham le paga el diezmo a Melquisedec, con lo cual si Melquisedec le bendice a Abraham, es que es superior a él. Y si Abraham le paga el diezmo a Melquisedec, es que es inferior a él. Por eso cuando se dice, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, se quiere decir con ello que el sacerdocio de Cristo es superior al del Antiguo Testamento, porque ya Abraham fue bendecido por Melquisedec y ya Abraham pagó el diezmo a Melquisedec. Se reconoce pues la superioridad de aquel sacerdocio misterioso, que nadie sabía su origen. Es un hombre misterioso con el que se topa Abraham y para él ese encuentro con ese hombre de Dios, pues bueno, pues que queda en suspenso sin entender de dónde venía ese hombre, hasta que la historia de la salvación nos revela que aquel hombre no era sino una imagen de Jesucristo. El sacerdocio dado por Dios por pura elección, por vocación divina y no por herencia humana. Estamos hablando pues de que queda derogado el sacerdocio levítico basado en la descendencia carnal y es sustituido por el sacerdocio inmortal de Cristo, que es elección divina y gratuita de Dios. Por eso nosotros hablamos del sacerdocio como vocación, llamada de Dios, don de Dios, y no como la pertenencia, ¿no?, pues a una casta sacerdotal. Añadamos esto una cosa más. El sacerdocio, tal y como es presentado en la carta a los Hebreos, es el sacerdocio del Hijo de Dios encarnado. Sí, es decir, Cristo es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, que es la imagen del Antiguo Testamento, pero fijaros bien, para que Cristo sea sacerdote en el sentido pleno de la palabra, para que el Hijo sea sacerdote en el sentido pleno de la palabra, lo que la carta a los Hebreos remarca es que era necesario que se hiciese hombre. La encarnación era necesaria para que el sacerdocio tuviese plena efectividad. La epístola a los Hebreos dice esto claramente, ¿no? El sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Da a entender la profunda necesidad de una naturaleza humana en el sacerdote para que haga de intercesor, porque el intercesor, el mediador, tiene que compartir la existencia de los dos entre los que está mediando. Debe de obtener el favor divino, pero debe de trasladarlo también hasta el ser humano. Es tomado de entre los hombres para representar a los hombres delante de Dios. Y esta cualidad de mediador presupone el que sea un ser humano. De ahí la importancia de la encarnación para que el sacerdote y el sacrificio puedan tener plena efectividad. Sin la encarnación, Cristo no hubiese sido sacerdote en el sentido pleno de la palabra y el sacrificio, por lo tanto, no hubiese sido efectivo. La función sacerdotal requiere la solidaridad con los hombres. Y Cristo, como se hizo hombre, como es un sumo sacerdote de nuestra misma naturaleza, es capaz de compadecerse de nuestras flaquezas, probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. La carta a los Hebreos insiste, está envuelto en flaqueza, puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados. La participación en nuestras flaquezas es un rasgo pues fundamental del sacerdote y que hace efectivo su sacrificio. Bien, es importante esto. Es importante, nosotros decimos que el sacerdocio de Cristo es para siempre, es eterno, pero que antes de encarnarse no era sacerdote en el sentido pleno, es decir, ha llegado a ser sacerdote por la encarnación, Jesucristo. Su sacerdocio es eterno en el sentido que es para siempre. Y como la encarnación no fue para 30 años y luego se desencarnó, no, continúa ascendido al cielo, encarnado. Con lo cual el sacerdocio de Cristo continúa ahora en el cielo, porque sigue siendo hombre y intercede entre Dios y los hombres. A veces nos imaginamos la encarnación como algo que tuvo lugar durante 30 años y como si después Jesús se hubiese despojado de su condición humana. No. Él ascendió a los cielos y continúa siendo hombre también y con su naturaleza humana unida a su naturaleza divina
y por lo tanto su sacerdocio continúa eternamente. Pero antes de encarnarse Jesús todavía no era sacerdote. Es por lo tanto sacerdote celeste, según la epístola a los hebreos, ¿no? Lo ejerce en el cielo. Está allí intercediendo entre Dios y el hombre. El Salmo 109 que rezamos los domingos, ¿no? En las segundas vísperas dice: oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Imaginaros este salmo referido al Cristo sacerdote glorificado y sentado a la derecha del Padre, y que continúa su intercesión desde allí por nosotros. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres, el Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Es para siempre, será ya eterno. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Es pues un sacerdocio celeste prolongado para siempre en el cielo. Tiene pues esta parte de toda su fuerza. No cabe pues pretender que Cristo en el cielo esté ofreciendo más sacrificios. No, que se sumarían al sacrificio de la cruz. No, el sacerdocio de Cristo en el cielo consiste en eternizar, en prolongar por toda la eternidad aquel sacrificio que hizo en la cruz. Pero Cristo, al entrar en el santuario del cielo, su postura delante del Padre es prolongar aquel ofrecimiento que hizo en el Calvario, prolongarlo en una actitud prolongada por toda la eternidad de ofrecimiento al Padre. No es que allí Jesús, como sacerdote, añada nuevos sacrificios, no, es un único sacrificio, el que tuvo lugar en el Monte Calvario, y que al ser Cristo ascendido a los cielos, esa ofrenda se prolonga por toda la eternidad. De manera que cuando celebramos la Santa Misa, lo que hacemos es hacer aquí presente sacramentalmente lo que tuvo lugar en el Monte Calvario, y que Cristo en el cielo, como sacerdote eterno, está prolongando aquella ofrenda ante el Padre, y la hacemos presente sacramentalmente aquí. Esto es lo que significa, pues de alguna forma, ¿no?, que el sacerdocio de Cristo es celeste y que prolonga por toda la eternidad lo que había sido su entrega aquí. Es como introducir en el cielo la ofrenda que hizo Cristo al Padre en la cruz. Esa ofrenda: a tus manos encomiendo mi espíritu, no queda únicamente reducida a aquel tiempo, sino que entra en la eternidad, porque Cristo prolonga aquella entrega sacerdotal por toda la eternidad. Alabado sea Jesucristo.